Porque conmigo está Alfredo Berrocal, él es secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, FENASEP. Se inicia proceso de reforma de la ley de carrera administrativa. Y esto, más estabilidad para los empleados públicos o más de lo mismo. Bienvenido, Alfredo. Sí, muy buenos días, Fernando. Buenos días a los televidentes de todo el país. Bueno, yo creo que en esta oportunidad las modificaciones introducidas a la ley 994 van a servir para no repetir la experiencia y que finalmente se le reconozca a los trabajadores el derecho a su estabilidad, a la aplicación de políticas salariales. Se establece un tribunal de la administración pública que va a garantizar absoluta independencia. Eso esperamos que ocurra así. Ese es el propósito. Es importante destacar que estas modificaciones se introducen luego de un año de un intento por consensuar tripartitamente en función y con fundamento en el convenio 144 que Panamá ha ratificado sobre diálogo social tripartito. Pero al final pasará como aquella ley que le permitía pues, a los empleados públicos cobrar antigüedad, que quedó en letra muerta. No, la prima de la antigüedad está absolutamente vigente, no se ha alterado en nada. Pero la mayor parte de la gente que tenía derecho los han mareado muchos, la mayor parte no se las han pagado. Eso es parte de las cosas que se convierten en novedosas a partir de la promulgación de la nueva ley, que es la ley 23 del 12 de mayo pasado. ¿Por qué? Porque en efecto, antes cuando una instancia jurisdiccional establecía la orden ejecutiva para que te reintegraran y te pagaran, bueno, la autoridad nominadora jugaba con esa orden y pasaban años y no te pagaban. Ahora se establece una especie de jurisdicción coactiva y se establecen términos para que, dependiendo de cuál sea el fundamento de la instrucción jurisdiccional, se pague o en 30 días o en 60 días. Por ejemplo, si tú te reintegraste ahora y pasó el mes y no cumple la autoridad, el propio tribunal, a solicitud del afectado, establece una orden para llegar al Banco Nacional de Panamá, a la cuenta de la institución de que se trate, y separar del presupuesto de esa institución el pago correspondiente. Y eso además va acompañado por sanciones pecuniarias para la autoridad que incumpla. Esas son las cosas novedosas que se han introducido, Fernando. El tema del Tribunal de la Administración Pública, dos magistrados van a ser escogidos, uno por el presidente, otro por la Asamblea Nacional de Diputados. Podría cualquiera pensar, bueno, el presidente escoge a los dos, pero hay uno que va a ser escogido, va a ser seleccionado entre CONATO y CONUSI. Nosotros en este momento estamos siendo parte del Consejo Nacional de Trabajadores organizado. Estamos tratando de llegar a un consenso, a un acuerdo. Hay, por supuesto, algunos candidatos. Nosotros, justamente con el afán de que se garanticen los derechos de los trabajadores y que pueda consolidarse, pueda blindarse la institucionalidad, estamos hablando de la necesidad de seleccionar desde la óptica de los trabajadores a compañeros que tengan un excelente nivel de erudición para que se sirvan ayudar a conformar un tribunal absolutamente independiente. Ok, ya por ejemplo... Hay varios aspirantes. Yo no quisiera dar nombres porque nosotros tenemos un interés especial en que los trabajadores al final... sean los que escojan a la persona. Tengan la certeza de que va a haber seleccionados a compañeros que tienen el propósito de ayudar a establecer un régimen respetuoso, en donde el clientelismo no sea la herramienta y sería confirmar lo que tú estás diciendo, que se utilice como tradicionalmente ha ocurrido. Ahora queremos darle la independencia y aplicar los criterios legales para la administración correcta del recurso humano. Con esta reforma a la ley,
todo aquel que fue despedido después de 2014 quiere decir que puede cobrar inmediatamente su dinero. Sí, debe tener la certeza de que las órdenes ejecutivas de la instancia jurisdiccional se deben pagar dentro de los términos, que ese es un tema interesante y es el resultado del tripartismo. Porque yo conozco gente que lo votaron en agosto del 2014 y todavía no le han pagado. No han pagado, hay gente que tiene 10 años y no han cobrado. No han cobrado. Bueno, esto es lo que esencialmente queremos resolver. Por supuesto que no hemos llegado al final de la historia, Fernando, porque hay cosas que están por allí pendientes. Por ejemplo, los conflictos de interés. Tú no puedes nombrar en el sector público a un corredor de aduana como director de aduana. Por el tema de la transparencia y de la honestidad. Un abogado marítimo en la MP. Por supuesto, ¿no? Son las cosas que están como reto para irlas mejorando en el futuro y es responsabilidad justamente de los trabajadores y de esa institución jurisdiccional que queremos fortalecer. Hay otros problemas. El tema, supuestamente para el mes de diciembre. Escala salarial de los. Para el mes de diciembre debe haber una revisión del salario. En cumplimiento de las políticas salariales, una propuesta que debe acreditarse al presupuesto del Estado del próximo año. Pero todos sabemos lo que ha pasado con las políticas salariales en el sector público. Hay concentración del gasto en desmedro de la mayoría de los trabajadores. Bueno, queremos que estas políticas salariales se apliquen con un criterio universal, con un carácter científico y que las políticas salariales no sirvan para excluir a algún sector de los trabajadores. Por ejemplo, las bonificaciones que extiende el Estado. Estas bonificaciones... Eso se habla y discutido mucho, Alfredo, y sobre todo en la Universidad de Panamá. ¿Quién tiene razón ahí? Tienen razón los que están planteando que los derechos económicos son todos los que existan. Por ejemplo, si yo me retirara, como pretendo hacerlo, yo tendría derecho a cobrar mi prima de antigüedad, mi bonificación de carrera administrativa, porque yo tengo un número de años dentro del sistema y hay factores económicos que van a incidir en ese retiro. Los derechos económicos naturales, las vacaciones proporcionales, 13º mes, bonificaciones, otras bonificaciones. Y yo insisto en esto porque las bonificaciones en este país se han utilizado para profundizar asimetría. No puede ser que un ejecutivo, y yo soy parte de los que se opone a que los ejecutivos tengan derecho a bonificaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo veo cómo se reparte el ejecutivo coge $30.000, $40.000 y el trabajador que se carga de las incautaciones, etcétera, etcétera, le tocan $500. En aduanas, por ejemplo. En aduanas es un caso patético, pero palmario, que educa. Entonces yo creo que eso hay que ordenarlo con reglamentos que permitan una repartición equitativa. Si tú quieres que el Ejecutivo tome, bueno, que tome porcentualmente lo que le corresponde al trabajador manual también, ¿no? Por supuesto que va a cobrar más por razones salariales, pero esa es parte de las cosas que tenemos que resolver. Mira, yo soy ya un convencido de que los que deben administrar el recurso humano del Estado deben ser gente de la academia. ¿Por qué? Porque la experiencia con los militares, que son directores de algunas entidades donde hay componente civil, ellos no respetan la aplicación ni los criterios que la norma propone. ¿Creen que están manejando un cuartel? Claro, entonces eso lo que permite es contaminar las acciones individuales de recursos humanos, los derechos individuales. ¿Y qué ocurre? Un traslado, por ejemplo, en vez de convertirse en un traslado formal, se puede convertir en un castigo, en un acoso laboral, en extralimitación de funciones, en una discriminación, en una medida retaliatoria, etc. Pues yo siento que esa es una justificación para tener cuidado cuando se designa al personal que debe... Hombre, vienen muchachos de la academia bien preparados para nombrar van a nombrar a un gorila, por usar una expresión coloquial, mal y pronto, que va a utilizar criterios ajenos al sistema para aplicar las políticas de recursos humanos del Estado. Bueno, son las cosas que gradualmente tenemos que ir corrigiendo para que finalmente el Estado se sirva de un recurso humano que permita prestar servicios públicos de la mejor calidad posible. Así es. Alfredo Berrocal.
Muchas secretario gracias. general de la Federación Nacional de Servidores Públicos, reforma la ley de carrera administrativa.